Ella fue llamada solo para darle una revisada a una oruga topadora de millones de pesos que 3 peritajes ya habían declarado como chatarra. En el sitio de construcción, los ingenieros se rieron. Pérdida total, ni lo intentes. Pero la mecánica humilde pidió silencio. Pasó la mano por el chasis rajado y se congeló. Esto no se rompió ahora. Cuando ella decidió ignorar el dictamen y hacer algo que nadie tuvo el valor, el ambiente se volvió pura tensión. Lo que ella vio ahí dentro lo cambió todo. Mis queridos amigos, déjenme contarles una historia que sucedió allá en el norte de Sonora, en una obra tan grande que parecía que estaban queriendo domar el río entero. La presa El Novillo era de esas construcciones que remueven la tierra de un modo que uno apenas puede imaginar. Túneles, canales de desvío, toneladas de concreto siendo vertidas todos los santos días. Y en medio de esa inmensidad de máquinas gigantes, el ruido de motor diésel retumbando por el monte y el polvo rojizo subiendo al cielo, había una oruga topadora que se volvió leyenda por las razones equivocadas. Era una Caterpillar D8T. Gente, para quien no conoce a estas bestias, estoy hablando de una máquina que pesa más de 37 toneladas, con motor de 310 caballos de potencia, orugas de acero que pueden arrastrar hasta el mismísimo infierno, si es necesario. Un equipo de esos vale 25 millones de pesos cuando sale de la agencia. Nuevecito, oliendo a pintura fresca y grasa de fábrica. Esa de ahí había trabajado apenas 800 horas. Prácticamente un bebé todavía. Si pensamos que estas orugas están hechas para aguantar 26 horas de trabajo pesado, algo inesperado sucedió. Ahí estaba la D8T abriendo un canal de desvío, empujando tierra arcillosa mezclada con piedra, haciendo ese trabajo rudo que solo una oruga puede hacer, cuando de repente, ¡crack!, un sonido que le heló la sangre al operador. No fue el ruido de una cadena rompiéndose, no fue un pistón golpeando, fue algo peor, el chasis. La viga principal izquierda, esa estructura de acero que es prácticamente la columna vertebral de la máquina, se le había abierto una grieta de 40 centímetros así de la nada, como si el metal hubiera decidido simplemente rendirse. El consorcio encargado de la obra casi se infarta. Pararon todo, aislaron la máquina, llamaron a perito tras perito. Vinieron 3 empresas diferentes a hacer un dictamen, gente, 3, y la propia Caterpillar mandó a un técnico especializado desde la Ciudad de México. Todos, sin excepción, dictaminaron el mismo diagnóstico. Pérdida total irreversible. Un chasis rajado así no tenía arreglo. La recomendación era una sola: desmontar la máquina, aprovechar las piezas que sirvieran y olvidar que esa oruga alguna vez existió. La aseguradora ni titubeó. Pagó la indemnización completa al consorcio, 400 pesos mexicanos, y listo. La oruga se volvió chatarra de lujo. La cubrieron con una lona de plástico verde de las de camión, la tiraron en un rincón del patio de tierra apisonada y se quedó esperando a que llegara el equipo de desmantelamiento para empezar la cirugía final. Ahora, presten atención, porque es aquí donde nuestra historia de verdad comienza. Había un ingeniero jubilado llamado Octavio Medina, que no podía tragarse ese diagnóstico. El hombre tenía 60 y tantos años, panza chelera y de carnita asada, pelo canoso, cortado bien corto y un defecto terrible, la terquedad. Octavio había pasado 35 años de su vida construyendo presas hidroeléctricas por todo México. Había levantado 5 de ellas, desde la fundación hasta la primera turbina girando. Conocía las orugas topadoras como la palma de su mano, y todo aquello, estaba mal. Lo sentía en los huesos. El chasis de una Caterpillar no se raja así, no, señor. Vivía refunfuñando para sí mismo, caminando alrededor de la máquina cubierta, picando la lona con su bastón. Aquí hay algo
Hay algo que estos peritos no vieron. La gente de la obra ya pensaba que el viejo Octavio estaba chocheando, pero él no se rendía. Siguió investigando, preguntando, hasta que alguien comentó sobre una mecánica de Hermosillo que era especialista en equipo pesado y tenía fama de resolver problemas que otros daban por perdidos. Su nombre era Mariana Castillo. Mariana tenía 36 años y una historia que daba para toda una película. Había crecido viendo a su padre arreglar camiones en Cananea, Sonora, y a los 15 años ya sabía cambiar el embrague de una Scania mejor que muchos trailereos viejos. A los 20 entró a una minera de hierro y pasó 15 años arreglando camiones de acarreo, de esos que son del tamaño de un edificio de 3 pisos, excavadoras hidráulicas, perforadoras gigantes. Aprendió a leer un motor diésel como quien lee el periódico, por el sonido, por el olor, por la vibración. 3 años atrás había juntado sus ahorros y abierto su propio taller móvil, una caja de tráiler equipada con herramientas que valía más que muchos departamentos en un pueblo chico. Cuando Octavio consiguió su teléfono y le llamó, Mariana estaba terminando de reconstruir un motor Cummins de 15L que se había ahogado en una inundación. Ella atendió con la voz un poco cansada, las manos manchadas de grasa negra hasta el codo. Mariana Castillo, taller móvil. Buenos días. Buenos días, muchacha. Mi nombre es Octavio Medina. Soy ingeniero jubilado. Me dijeron que usted sabe de equipo pesado de a de veras, que no es puro choro. Ella dio una risita. Depende de a qué le llame usted de verdad. Yo arreglo, no hago milagros. Hay una Caterpillar de 8T aquí en la presa El Novillo que 3 peritajes condenaron. Chasis rajado, pérdida total, según ellos. Pero yo no lo creo. Creo que hay algo mal en esos dictámenes. Mariana paró lo que estaba haciendo. Una Caterpillar de 8T con chasis rajado era algo serio. ¿El señor ya recibió la indemnización? El consorcio ya la recibió. La máquina es técnicamente chatarra ahora, pero me duele ver un equipo de ese precio volverse fierro viejo con menos de 1000 horas trabajadas. Me duele de a de veras. Había algo en la voz de ese hombre, una sinceridad que Mariana reconoció. Era la voz de alguien que había pasado la vida entera respetando las máquinas, tratando el equipo como si fueran compañeros de trabajo, no solo herramientas desechables. Ella suspiró. Señor Octavio, yo puedo ir hasta ahí y darle una revisada, pero no prometo nada. Si 3 peritajes dijeron pérdida total, probablemente es pérdida total. Un chasis rajado es el fin de la línea en la mayoría de los casos. Lo sé, muchacha, solo necesito asegurarme. Necesito mirar a los ojos de esa oruga y saber si de verdad murió o si lo mataron mal. Y allá fue Mariana un jueves por la mañana, manejando su tráiler por las carreteras de Sonora, cruzando ese desierto que parecía no tener fin hasta llegar al sitio de construcción de la presa. Cuando bajó de la cabina y vio la inmensidad de ese lugar, excavaciones que parecían heridas abiertas en la tierra, grúas gigantes recortadas contra el cielo azul, el ruido constante de las máquinas trabajando, sintió ese cosquilleo en el estómago que siempre sentía cuando llegaba a un lugar nuevo. Era miedo mezclado con curiosidad, esa sensación de estar a punto de desvelar un secreto que nadie más pudo. Octavio la estaba esperando en la puerta con un casco amarillo en la cabeza y una carpeta bajo el brazo. Se dieron la mano. La mano de él era áspera, llena de callos viejos, mano de quien había trabajado de a de veras toda su vida. La máquina está ahí, doña Mariana. Él señaló el rincón del patio, donde estaba la lona verde cubriendo una forma gigantesca. Ya pedí autorización al personal. Puede moverla a gusto. Yo solo quiero entender lo que sucedió. Cuando quitaron la lona, Mariana sintió que se le apachurraba el corazón un poco. La oruga estaba parcialmente desarmada, las orugas removidas, el chasis expuesto como un cuerpo en una mesa de autopsias.
La grieta era visible incluso de lejos, un tajo negro cortando la viga principal izquierda, esa estructura amarilla de acero pintado que ahora parecía frágil, rota, muerta. Ella tomó la caja de herramientas, se puso las gafas de seguridad y comenzó por lo que siempre empezaba: observar. No tocó nada en los primeros 40 minutos, solo miró, caminó alrededor del chasis, se agachó, se tiró al suelo para ver por debajo, pasó la mano suavemente por la superficie del metal, luego tomó el calibrador y empezó a medir. Midió el ancho de la grieta en 10 puntos diferentes, midió la profundidad donde lograba alcanzar. Fotografió los patrones de propagación de la fisura con la cámara del celular desde varios ángulos diferentes. Octavio permaneció en silencio todo el tiempo, solo observando, respetando su proceso. Y fue entonces cuando Mariana frunció el ceño. Había algo raro ahí. La grieta no partía de un punto de soldadura, como sería de esperarse, no partía de un agujero de tornillo, ni de una región donde hubiera concentración de tensión natural. Nacía en medio de un área aparentemente sólida del chasis, como si el metal hubiera decidido simplemente romperse solo. Más extraño aún, el patrón de oxidación dentro de la grieta. Mariana tomó una linterna pequeña e iluminó el interior de la fisura. El óxido ahí dentro tenía capas de colores diferentes. Marrón claro cerca de la superficie, marrón oscuro más profundo y al final casi negro. El óxido no miente, el óxido cuenta historias, y ese óxido estaba diciendo que la grieta no se había formado de una vez en un único momento de sobrecarga. Había crecido despacio, en etapas, a lo largo de meses, tal vez incluso antes de que la oruga fuera entregada en la obra. «Señor Octavio», Mariana habló en voz baja, aún mirando dentro de la grieta. «¿Tiene usted los dictámenes que se hicieron?» Él abrió la carpeta y le entregó 3 volúmenes gruesos, cada uno de una empresa diferente. Mariana se sentó a la sombra de un camión parado y comenzó a leer, saltándose las partes legales e yendo directamente a los diagramas técnicos y fotos. Todos los dictámenes decían lo mismo: falla por fatiga del material combinada con sobrecarga operacional. Recomendación: sustitución completa del chasis, procedimiento económicamente inviable. Pero ninguno de ellos había hecho una inspección invasiva. Ninguno había abierto el chasis para ver lo que tenía dentro, y Mariana tuvo una idea que era a la vez brillante y completamente descabellada. Ustedes necesitan entender una cosa sobre mecánica de equipo pesado. Cuando uno condena una máquina como pérdida total, especialmente una máquina de ese valor, básicamente está firmando una sentencia de muerte. Es como declarar a alguien muerto sin hacer todos los exámenes posibles. Y Mariana Castillo había aprendido, a lo largo de esos 15 años trabajando en minería, que a veces la verdad sobre una falla estaba escondida justamente donde nadie tenía el valor de mirar. Ella cerró el último dictamen técnico, se quitó las gafas de seguridad y se quedó un tiempo en silencio, mirando el chasis rajado como si estuviera teniendo una conversación mental con la máquina. Octavio esperó en silencio, porque ya tenía edad suficiente para saber que cuando alguien competente está pensando, lo mejor es no estorbar. «Señor Octavio», Mariana finalmente habló, «estos dictámenes están acertados en el diagnóstico, pero equivocados en la causa. Todos ellos midieron la grieta, fotografiaron, hicieron análisis de tensión, pero ninguno cortó el chasis para ver lo que hay dentro». El ingeniero parpadeó confundido. «¿Dentro? Pero el chasis de una oruga es una estructura hueca sellada de fábrica. No debería haber nada dentro». «Exacto». Ella se levantó, se sacudió el polvo de los jeans. «¿Y si hay algo que no debería estar ahí? Si hay suciedad, residuos de fabricación, burbujas de aire en las soldaduras internas, eso explicaría por qué la grieta nació de la nada, sin un punto aparente de concentración de tensión». Octavio
se rascó la cabeza. ¿Está hablando de cortar una sección del chasis? Así es, una ventana de 20 centímetros justo donde empieza la grieta. Es invasivo, es destructivo, pero si la máquina ya está condenada, pues... Se encogió de hombros. ¿Qué tenemos que perder? El viejo ingeniero pensó un poco, luego sonrió. Esa clase de sonrisa de quien finalmente encontró a alguien que pensaba parecido. Voy a hablar con la gente del consorcio, pero creo que no se van a oponer. Para ellos, esto ya es chatarra oficial. Le tomó 2 días conseguir la autorización por escrito. El consorcio exigió que Mariana firmara un documento, responsabilizándose por la inspección invasiva, pero al final le dieron luz verde. Al fin y al cabo, la aseguradora ya había pagado. Ellos ya habían comprado una oruga nueva para reemplazarla. Esa D8T no era más que un problema administrativo esperando ser resuelto. La mañana del viernes, Mariana regresó al sitio con equipo de verdad. Había pedido prestado de la misma obra un soplete de corte de plasma, de esos industriales que pueden rebanar acero estructural como si fuera mantequilla. También trajo máscara de soldar con visor oscurecido, guantes de carnaza hasta el codo, delantal de protección. Iba a hacer ruido, iba a hacer chispas, iba a hacer humo, pero iba a descubrir la verdad. Octavio estaba ahí de nuevo, junto con 2 técnicos de seguridad industrial que el consorcio mandó a supervisar. A Mariana no le importó la audiencia. Conectó el soplete al enchufe industrial, ajustó la presión del gas, probó la antorcha, haciendo una pequeña marca en una chapa de chatarra. ¿Listos?, preguntó ella, bajando el visor de la máscara. Y entonces comenzó. El soplete de plasma es una herramienta que hace un ruido que parece rasgar el aire mismo. Un silbido agudo mezclado con un rugido grave, mientras el chorro de gas ionizado a 20 centigrados de Kent derrite el acero y sopla el metal licuado lejos del corte. Chispas anaranjadas explotaron por todos lados, creando una lluvia de luz que parecía fuegos artificiales. Y el humo blanco subió denso, con ese olor característico a metal súper caliente, medio dulzón, medio metálico, que se te pega en la garganta. Mariana trabajó con mano firme, siguiendo una línea recta que había marcado previamente con gis. Cortó 3 lados de un rectángulo de 20 centímetros por 15, justo en la región donde la grieta se iniciaba, atravesando la pared externa del chasis. El acero allí tenía un espesor de 12 milímetros, resistente como no tienes idea, pero para el soplete de plasma era pan comido. Le tomó 15 minutos hasta que completó los 3 lados y entonces, con una palanca y un martillo, forzó la sección cortada hacia adentro, abriendo una ventana hacia el interior del chasis. Cuando la pieza cedió y cayó dentro de la estructura hueca metálica, Mariana apagó el soplete, levantó el visor de la máscara y por primera vez en su vida vio algo que la hizo cuestionar si los controles de calidad de Caterpillar eran realmente tan buenos como su fama. «Dios de mi vida», ella susurró. Octavio se aproximó, curioso. «¿Qué pasó? ¿Qué vio?» Mariana tomó la linterna LED de alta potencia e iluminó el interior del chasis a través de la abertura que acababa de hacer. Y ahí dentro, donde debería haber solo acero limpio y soldaduras perfectas, había un desastre. Residuos de fundición, escoria de soldadura en pedazos del tamaño de un puño cerrado, salpicaduras de metal solidificado pegadas a las paredes internas. No lo podía creer. Una llave combinada de 3/8 y un pedazo de lija gruesa simplemente tirados ahí dentro, como si alguien se hubiera olvidado durante el montaje y nadie se hubiera dado cuenta. «Esto no debería estar aquí», Mariana dijo con la voz un poco temblorosa de indignación. «El chasis de equipo pesado sale de fábrica sellado, limpio, inspeccionado. Esto es negligencia de fabricación». Ella metió la mano por la abertura con cuidado, porque los bordes del corte todavía estaban tibios, y empezó a sacar los residuos uno por uno.
Octavio fue tomando las piezas y poniéndolas en una bandeja de metal que había traído. Escoria de soldadura, pedazos de electrodo usado, salpicaduras de metal, esa llave combinada oxidada. Era una colección de evidencias que contaba una historia terrible. Alguien en la línea de producción de Caterpillar había sido lo suficientemente descuidado como para dejar todo aquello dentro de una estructura que debería ser impecable. Pero lo peor aún estaba por venir. Mariana tomó un endoscopio industrial, esa pequeña cámara con cable flexible que los mecánicos usan para ver dentro de los motores sin desarmar todo, y empezó a inspeccionar las soldaduras internas del chasis. Lo que vio en la pantallita del equipo le revolvió el estómago. Las soldaduras internas eran horribles, simplemente horribles. Había burbujas de aire atrapadas en el cordón de soldadura, creando cavidades que debilitaban la unión del metal. Había porosidad generalizada, esos agujeritos minúsculos que aparecen cuando el soldador no protege bien el charco de fusión y el oxígeno del aire contamina el metal derretido. Había falta de penetración en varios puntos. La soldadura se había pegado a la superficie, pero no había fundido las piezas completamente, creando una unión débil, que era básicamente una línea de fractura esperando a suceder. «Señor Octavio», Mariana llamó, «usted necesita ver esto». Ella le mostró la pantalla del endoscopio al ingeniero, explicando cada defecto. Octavio se puso rojo, ese rojo de quien está con rabia contenida, pero demasiado educado para soltar una grosería. «Esto es inaceptable», él dijo entre dientes. «Caterpillar tiene fama de hacer el mejor equipo pesado del mundo. ¿Cómo pasó esto por su inspección de calidad?» «Buena pregunta». Mariana ya estaba tomando fotos de todo, ángulo por ángulo, documentando cada defecto. «Voy a necesitar los números de serie completos de esta máquina. Voy a rastrear en qué lote fue fabricada, cuándo, dónde. Algo anda muy mal aquí». Pasaron el resto de la tarde haciendo documentación técnica. Mariana midió el espesor de las paredes del chasis en 12 puntos diferentes, usando un ultrasonido medidor de espesor, y descubrió que había una variación de hasta 2 milímetros en áreas que deberían ser uniformes. Recogió muestras de escoria para un análisis metalúrgico posterior. Fotografió las soldaduras defectuosas desde todos los ángulos posibles. Hizo dibujos técnicos mostrando dónde estaba localizado cada defecto. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el sitio de construcción de naranja y rojo, Mariana tenía un dossier preliminar que ya era más completo que los 3 dictámenes oficiales sumados, pero aún faltaba la pieza clave del rompecabezas. Descubrir cuándo y cómo había sucedido aquello. Esa noche, en el hotel de mala muerte, donde se hospedaba en la presa El Novillo, Mariana abrió la laptop y empezó a buscar información. Tomó el número de serie completo del chasis, una secuencia de 17 dígitos que parecía un código encriptado, pero que en realidad era un mapa de la vida de esa máquina, y empezó a cruzarlo con bases de datos de Caterpillar, foros de mecánicos, registros de producción a los que tenía acceso a través de antiguos contactos de la minería. Le tomó 3 horas de búsqueda, pero lo encontró. Ese chasis específico había sido fabricado en la planta de Caterpillar en Saltillo, Coahuila, en septiembre de 2009. Y septiembre de 2009 había sido un mes complicado para la fábrica. Mariana encontró noticias viejas de periódico, reportajes archivados en Internet. En agosto de 2009, los trabajadores metalúrgicos de Caterpillar Saltillo habían entrado en huelga por aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. La huelga duró 17 días. Durante ese periodo, la fábrica continuó operando con equipo reducido, gerentes haciendo trabajo de obreros.
soldadores temporales contratados a toda prisa, línea de producción funcionando con lo que se tenía para no perder contratos. Y ese D8T, con ese chasis mal soldado y lleno de suciedad interna, había nacido exactamente en ese período. No era sobrecarga operacional, no era fatiga del material por uso intenso, era vicio oculto de fabricación, un defecto de nacimiento que permaneció escondido por años, esperando el momento justo para manifestarse, y cuando la oruga fue puesta a trabajar pesado en la obra de la presa, empujando tierra arcillosa dura, mezclada con piedra, la estructura debilitada, simplemente no aguantó la presión y cedió. Mariana se recostó en la silla del hotel, mirando la pantalla de la computadora, sintiendo esa mezcla de satisfacción e indignación. Satisfacción porque había encontrado la verdad. Indignación porque 3 peritajes oficiales habían mirado esa máquina y no habían visto lo obvio, o no habían querido ver porque era más fácil echarle la culpa al uso inadecuado que admitir que Caterpillar había entregado una oruga defectuosa. Al día siguiente, sábado por la mañana, ella regresó al sitio y le mostró todo a Octavio. El dossier completo, fotos de los residuos internos, análisis de las soldaduras defectuosas, mediciones de espesor fuera de tolerancia, los números de serie cruzados con el período de la huelga de 2009, 60 páginas de evidencias técnicas que probaban, sin sombra de duda, que esa oruga tenía un problema de fabricación que nunca debería haber pasado la inspección final de fábrica. El viejo ingeniero leyó todo despacio, volteando cada página con cuidado, deteniéndose de vez en cuando para hacer zoom en las fotos. Cuando terminó, se quitó las gafas de lectura y se frotó los ojos cansados. «Mariana», dijo con la voz quebrada, «acabas de probar que esta oruga fue asesinada antes de nacer y todo el mundo pensó que había muerto de vejez prematura». Ella sintió. Ahora viene la parte difícil. Convencer a Caterpillar de que asuma la responsabilidad por un defecto de fabricación de una máquina con más de 10 años. Y la aseguradora, que ya pagó la indemnización, Octavio completó. Y el consorcio, que ya compró el reemplazo. Esto se va a convertir en una pelea legal fea. Mariana esbozó una sonrisita de medio lado, de esas sonrisas de quien no le tiene miedo a pelear cuando tiene la razón de su lado. Entonces, que venga la pelea, porque las máquinas, al igual que las personas, merecen justicia cuando mueren por culpa de otros. Y allá en el patio de tierra apisonada, cubierto con lona verde y abandonado como un perro sin dueño, el Caterpillar D8T parecía esperar, callado y paciente, el juicio final, que finalmente diría la verdad sobre su vida corta e injusta. Miren, mis amigos, hay algo sobre pelear con una empresa grande que ustedes necesitan saber. Es como intentar mover una montaña empujando con la mano. No importa cuánta razón tengan, no importa cuántas pruebas tengan, cuando ustedes están solos de un lado y del otro, está una multinacional con un batallón de abogados y reputación que proteger. La primera reacción de ellos siempre, siempre, es negar todo. Mariana descubrió esto de la peor forma posible. El lunes por la mañana, ella llamó al servicio de atención al cliente de Caterpillar México, esos números 800 a los que uno llama esperando resolver un problema y generalmente solo encuentra frustración. Explicó la situación, habló del chasis defectuoso, mencionó los residuos internos, las soldaduras porosas, el período de la huelga de 2009. La operadora fue educada, anotó todo, abrió un protocolo, dijo que un técnico se pondría en contacto en un máximo de 48 horas. Pasaron 5 días, nada. Mariana volvió a llamar. Otra operadora, otro protocolo. Misma promesa, 3 días más. Silencio total. Fue cuando Octavio sugirió una táctica diferente.
Mariana, las empresas grandes no responden a la gente pequeña, pero sí responden cuando la cosa se vuelve un caso público. Usted tiene toda esta documentación. ¿Por qué no mandarla directamente a su despacho jurídico con copia a los ingenieros de calidad? Y eso fue lo que ella hizo. Preparó un informe técnico oficial impreso en papel membretado de su taller, con todas las 60 páginas de evidencias anexadas, fotos en alta resolución, análisis metalúrgicos que ella había mandado hacer en un laboratorio particular de Hermosillo, pagando de su propio bolsillo 350 pesos que le dolieron en el presupuesto, pero que valieron cada centavo. Lo mandó por servicio de mensajería urgente con acuse de recibo a la oficina de Caterpillar en Saltillo y a la sede en la Ciudad de México. Esta vez la respuesta llegó rápida y fría. Una semana después, llegó una carta certificada. Mariana la abrió ahí mismo en la puerta del taller, de pie, con la mano aún sucia de aceite, porque estaba en medio de un servicio. Leyó en silencio, y a cada línea se le iba subiendo la bilis, esa rabia contenida de quien está siendo tratada como una idiota. La carta, firmada por un tal doctor Mauricio Valdés, gerente legal de Caterpillar México, era una obra maestra de lenguaje corporativo vacío. Decía que la empresa había recibido el informe, que apreciaba el interés técnico demostrado por la señora mecánica, pero que tras un análisis preliminar concluyeron que el dictamen presentado no cumplía con los estándares técnicos necesarios para la impugnación de diagnósticos previamente realizados por empresas certificadas. Informaban que el equipo en cuestión había sido sometido a 3 peritajes independientes, todos concluyentes en cuanto a la pérdida total por fatiga operacional, y que Caterpillar no veía fundamento técnico o jurídico para la revisión del caso. Al final, había un párrafo que dolió más que una cachetada. Además, cabe aclarar que las inspecciones invasivas no autorizadas por el fabricante, como el corte de la estructura del chasis mencionado en el informe, invalidan cualquier garantía restante y pueden comprometer la integridad de las evidencias necesarias para el análisis pericial adecuado. O sea, estaban diciendo que ella había destruido las pruebas al cortar el chasis para ver lo que tenía dentro. Mariana arrugó la carta en la mano, la tiró al suelo y soltó una palabrota en voz baja que solo ella escuchó. Luego, respiró hondo, recogió la carta arrugada, la alisó en la mesa de trabajo del taller y la releyó más tranquila. La rabia todavía estaba ahí, ardiendo en el pecho, pero ahora mezclada con determinación. «Está bien», dijo para sí misma. «¿Quieren poner las cosas difíciles? Pues vamos a ponerlas difíciles entonces». Llamó a Octavio. «Necesito un abogado, alguien que entienda de derecho del consumidor y de efectos de producto. ¿Conoce a alguien?». El ingeniero conocía. Un abogado de Hermosillo llamado Reinaldo Macías, de 50 y tantos años, especialista en casos contra fabricantes de equipo industrial. Era un hombre delgado, alto, con gafas de montura fina y esa forma metódica de quien hace las cosas bien o no las hace. Mariana programó una reunión con él un jueves por la tarde. Cuando entró a la oficina de Reinaldo, que estaba en un edificio comercial viejo en el centro de Hermosillo, llevó una caja de cartón llena de documentos. El dossier completo, los 3 dictámenes originales, las fotos, las muestras de escoria dentro de bolsitas de plástico identificadas, el análisis metalúrgico del laboratorio, copias de las noticias sobre la huelga de 2009 y la carta de Caterpillar, negando responsabilidad. Reinaldo la recibió con café recién colado, de esos cafés fuertes de rancho que hasta la cuchara se queda parada, y pasó 3 horas revisando cada documento. No habló casi nada en ese tiempo, solo leía, hacía anotaciones en un cuaderno, comparaba fechas, cruzaba información. Mariana se quedó sentada en la silla de cuero agrietado frente a su mesa.
sorbiendo el café, observando su concentración, esa frente fruncida de quien está armando un rompecabezas complicado. Cuando finalmente terminó, Reinaldo se quitó las gafas, limpió los lentes con la punta de la corbata y miró a Mariana con una expresión que ella no supo interpretar de inmediato. «Doña Mariana», comenzó con esa voz pausada de abogado que elige cada palabra. «Yo trabajo en esto desde hace 27 años. Ya he tomado casos de orugas que se prendieron fuego solas, excavadoras que volcaron por defecto hidráulico, camiones que perdieron los frenos por falla de fabricación. Pero esto de aquí», él golpeó suavemente la caja de documentos, «esto de aquí es uno de los casos más sólidos de vicio oculto de fabricación que he visto en mi vida». Mariana sintió que se le oprimía el pecho, pero esta vez era de esperanza. «¿Usted cree que hay posibilidades?» «¿Posibilidades, doña Mariana? El problema no es tener posibilidades. El problema es que esto va a tardar, va a costar caro, y Caterpillar va a luchar con uñas y dientes para no asumir responsabilidad. Pero si usted está dispuesta a ir hasta el final...» Él esbozó una pequeña sonrisa cansada. «Yo estoy de su lado». Y así comenzó una batalla que duró 7 meses. Reinaldo interpuso una demanda civil pidiendo que Caterpillar reconociera el vicio oculto de fabricación, proporcionara un chasis nuevo sin costo, realizara la instalación y además pagara indemnización por los daños causados al consorcio que tuvo que parar la obra. El valor de la demanda, 3.200 pesos mexicanos. La respuesta de Caterpillar llegó en forma de una contestación de 140 páginas, argumentando que el peritaje de Mariana no tenía validez porque ella no era ingeniera acreditada, que el corte del chasis había destruido evidencias, que los 3 dictámenes anteriores eran de empresas certificadas y deberían prevalecer, y que cualquier defecto de fabricación se habría manifestado mucho antes de las 800 horas de trabajo. El juez, un hombre de 60 años llamado Dr. Humberto Fernández, especialista en causas empresariales, determinó que se realizara un nuevo peritaje judicial, esta vez con 3 ingenieros, uno indicado por Mariana, uno por Caterpillar y un tercero neutral elegido por el propio tribunal. Los peritos llegaron a la presa El Novillo un lunes lluvioso de noviembre. Mariana estaba ahí en el sitio esperando junto con Octavio cuando ellos bajaron de la van. 3 hombres de mediana edad, todos con casco blanco y portapapeles en la mano, con esa postura formal de quien se toma muy en serio su propio trabajo. El perito indicado por Mariana era un ingeniero mecánico de Monterrey, Nuevo León, llamado Fabricio Lerma, un tipo de 40 y tantos años que había trabajado 15 años en Randon Implementos Carreteros y conocía la estructura metálica soldada como nadie. El perito de Caterpillar era un oriundo de la Ciudad de México llamado Julio Bravo, que tenía 20 años en la empresa y obviamente iba a defender el lado del empleador. Y el perito neutral era Fernando Kwon, profesor de la Unison, especialista en fatiga de materiales. Mariana lo recibió con educación, pero con frialdad. Mostró el chasis abierto, explicó dónde había cortado y por qué. Mostró los residuos que había retirado, que ella guardaba en una caja de herramientas con llave. Señaló las soldaduras defectuosas, visibles a través de la ventana que había abierto. No pidió permiso para defender su propio trabajo. Habló con firmeza técnica, usando los términos correctos, demostrando que sabía exactamente de lo que estaba hablando. Fabricio Lerma, su perito, quedó impresionado. «Señora, ¿cuántos años de experiencia tiene usted con equipo pesado?» 15 años en minería, en 3 con taller propio. Él asintió con aprobación. «Se nota, este corte de aquí fue quirúrgico. Usted salvó todas las evidencias importantes». Julio Bravo, el perito de Caterpillar, fue menos simpático. Cuestionó cada procedimiento.
Sugirió que los residuos internos pudieron haber sido colocados ahí después. Insinuó que las fotos de las soldaduras defectuosas podían ser de otra máquina. Mariana respondió cada acusación con paciencia forzada, mostrando los registros fotográficos con fecha y hora, los números de serie visibles en cada imagen, la secuencia lógica de la documentación. El profesor Fernando Kwon permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, solo observando y haciendo anotaciones. Al final de la inspección, él pidió hacer algunas pruebas adicionales. Medición de dureza del material en varios puntos. Análisis químico del acero para confirmar si estaba dentro de las especificaciones de Caterpillar. Ultrasonido en las soldaduras para mapear los defectos internos. Tomaron 2 semanas para hacer todas las pruebas, más 3 semanas para compilar el dictamen pericial. Cuando el documento fue finalmente entregado al juez, tenía 86 páginas y una conclusión que hizo a Mariana querer llorar de alivio. Tras un análisis técnico detallado, constatamos que la falla estructural del chasis fue ocasionada por vicios de fabricación, específicamente a. La presencia de residuos de fundición y escoria de soldadura en el interior de la estructura hueca. B. Soldaduras internas con porosidad excesiva y falta de penetración. C. Variación de espesor de pared por encima de la tolerancia especificada. D. Corrosión interna progresiva iniciada antes de la entrega del equipo. Los 3 dictámenes anteriores, aunque técnicamente correctos en la descripción de la falla, erraron en la atribución de causa al no realizar inspección invasiva. Se recomienda el reconocimiento de vicio oculto de fabricación con responsabilidad del fabricante. 2 de los 3 peritos firmaron esa conclusión, Fabricio Lerma y Fernando Kwon. Julio Bravo, el perito de Caterpillar, presentó un voto en contra, argumentando que era imposible determinar con certeza el origen de los defectos, pero 2 contra 1 era victoria suficiente. Caterpillar aún intentó recursos, argumentaciones jurídicas complejas, pedidos de nuevo peritaje, pero el juez Humberto Fernández, después de leer el dictamen pericial completo y escuchar los argumentos de ambos lados en una audiencia tensa que duró 6 horas, dictó sentencia. Ante las pruebas técnicas presentadas, reconozco la existencia de vicio oculto de fabricación. Condenó a Caterpillar México a proporcionar un chasis nuevo de especificación igual o superior, realizar la instalación sin costo y conceder una extensión de garantía de 3 años adicionales al equipo reparado. Asimismo, concedo una indemnización por valor de 200,000 pesos mexicanos en concepto de daños emergentes al consorcio contratante. Mariana estaba en la audiencia cuando escucharon la sentencia. Octavio estaba a su lado y cuando el juez terminó de leer, el viejo ingeniero le apretó la mano con fuerza, con los ojos llorosos. «Lo lograste», él susurró. «Lo salvaste. Pero la verdad, y Mariana lo sabía en el fondo de su corazón, es que ella no había salvado solo una oruga. Había probado una cosa que necesitaba ser probada, que las máquinas, al igual que la gente, merecen ser juzgadas por la verdad, no por la conveniencia, que los defectos de nacimiento no son culpa de quien los lleva, y que, a veces, todo lo que alguien necesita para tener justicia es de una persona lo suficientemente terca como para cortar el metal y ver lo que está escondido por dentro. Allá afuera, la lluvia había parado, y entre las nubes un pedazo de cielo azul comenzaba a aparecer, como si hasta el tiempo concordara en que, finalmente, la verdad había vencido. Ustedes saben ese dicho que dice que la victoria en papel es una cosa, pero la victoria en la práctica es otra, completamente diferente. Pues bien, Mariana había ganado la causa, tenía la sentencia favorable. Había probado que la oruga D8T fue víctima de negligencia de fabricación, pero aún faltaba la parte más importante.
traer esa máquina de vuelta a la vida. Caterpillar, como toda empresa grande que pierde una disputa legal, no quedó exactamente feliz con la situación, pero cumplió la sentencia, entre otras cosas, porque ya no tenía a dónde ir. 2 semanas después de la decisión final, un gerente regional, llamado Marco Esteban, llamó a la oficina del abogado Reinaldo Macías para acordar los detalles técnicos de la reconstrucción. Mariana fue incluida en las negociaciones y eso fue importante. Marco era un hombre de 50 y tantos años, calvo, con panza de quien pasaba más tiempo en la oficina que en el taller. Y al principio la trató con esa educación fría, protocolaria, de quien está cumpliendo una obligación pero no está nada contento con eso. «Señora Mariana», dijo en la primera reunión que ocurrió en un hotel en Hermosillo, «Caterpillar va a proporcionar un chasis nuevo, conforme a la determinación judicial. Será un chasis de la serie actual, modelo D8T actualizado, con todas las mejoras implementadas desde 2009. La instalación será hecha por técnicos certificados de nuestra red autorizada». Mariana cruzó los brazos. «Quiero acompañar todo el proceso de principio a fin, y quiero que sea aquí en el sitio de la presa El Novillo, no en su taller autorizado en Hermosillo». Marco dudó. «Eso va a complicar la logística». «No me importa. Esa oruga murió en la presa El Novillo. Va a renacer en la presa El Novillo y yo voy a estar ahí para garantizar que cada tornillo sea apretado como debe ser». El gerente la miró por un largo momento, luego suspiró. No era un suspiro de enojo, era un suspiro de respeto renuente. Esa clase de respeto que le tienes a alguien que te venció, pero que reconoces que venció por mérito. «Está bien, voy a autorizar el montaje en el sitio, pero usted entiende que va a necesitar firmar términos de responsabilidad, protocolo de seguridad». «Firmo lo que sea necesario, solo quiero ver esa D8T funcionando de nuevo». Y así comenzó la resurrección más improbable que esa obra había visto. El chasis nuevo llegó 3 semanas después en una plataforma especial, empacado en madera tratada y envuelto en plástico de burbujas industrial. Era una pieza enorme, imponente, pintada en ese amarillo Caterpillar brillante que parecía casi dorado bajo el sol fuerte de Sonora. Mariana estaba ahí, en la puerta del sitio, cuando llegó la plataforma, y cuando vieron la pieza ser descargada por una grúa de 20 toneladas, sintió un escalofrío en la espalda. Era como ver un corazón nuevo, llegando para un trasplante. El equipo técnico de Caterpillar estaba formado por 4 mecánicos especializados, todos venidos de la Ciudad de México, comandados por un jefe de taller llamado Durval Flores, un hombre afroamericano de 40 y tantos años, manos grandes como palas, que había pasado 20 años reconstruyendo orugas topadoras. Cuando Durval bajó de la van y vio a Mariana esperando con casco amarillo y overol de trabajo, él esbozó una amplia sonrisa. «Entonces tú eres la mecánica que cortó el chasis y descubrió todo el desorden ahí dentro». Él dijo, apretándole la mano con fuerza: «Híjole, qué valor. Yo trabajo para Caterpillar, pero te voy a decir una cosa, hiciste lo correcto. Aquello fue un papelón de nuestra línea de producción y alguien necesitaba sacarlo a la luz». Su sinceridad tomó a Mariana por sorpresa. «Pensé que me iban a odiar». «¿Odiar por qué? Tú solo hiciste el trabajo bien. El problema no fuiste tú. Fue quien dejó pasar esa porquería por la inspección de calidad en 2009. Durval escupió al suelo, un poco asqueado. Después de esto, la fábrica de Saltillo reformuló todo el protocolo de inspección de chasis. Ahora tienen rayos X industrial, ultrasonido, todo por este caso. Aquello, de una manera extraña, hizo que Mariana se sintiera bien. No era solo sobre salvar una oruga, era sobre arreglar un sistema entero que había fallado. La reconstrucción llevó 6 semanas.
Primero desarmaron todo lo que aún estaba conectado al chasis viejo: motor, transmisión, sistema hidráulico, cabina, radiador. Cada componente fue limpiado, inspeccionado, probado. El motor Caterpillar C15, esa bestia de 15L con 6 cilindros en línea, fue completamente revisado. Pistones, anillos, cojinetes, válvulas, todo verificado milimétricamente. La transmisión planetaria, que tiene un sistema de engranajes tan complejo que parece un rompecabezas tridimensional, fue desarmada completamente y rearmada con piezas nuevas donde fue necesario. Mariana acompañó cada etapa. No solo se quedó mirando, se puso manos a la obra, ayudó a desarmar la culata del motor, verificó la planitud de la cara de sellado con una regla de precisión y un calibrador de holguras. Inspeccionó los bujes de los pasadores de articulación de la cuchilla frontal, verificando si había desgaste oval que pudiera comprometer la geometría de trabajo. Probó las válvulas proporcionales del sistema hidráulico, esas válvulas electrónicas que controlan el flujo de aceite con precisión de mililitro. Durval y su equipo, después de los primeros 2 días de desconfianza natural, comenzaron a respetarla de verdad. Vieron que Mariana no estaba ahí para fiscalizar con desconfianza, sino para aprender y contribuir. Y ella sí le sabía a las cosas. Cuando uno de los mecánicos más jóvenes iba a apretar los tornillos de la culata sin seguir la secuencia de torque correcta, fue Mariana quien lo impidió. «Espera, muchacho. Los tornillos de la culata se aprietan en estrella, del centro hacia los extremos, en 3 etapas de torque. Eso lo aprendes el primer día de mecánica diésel». El muchacho se puso rojo, pero agradeció. Durval se rió. «¿Ves? Te dije que ella le sabe». La parte más impresionante fue la instalación del chasis nuevo. Usaron una grúa especial con capacidad de 50 toneladas para suspender el chasis viejo, levantarlo 2 metros en el aire y luego deslizar el chasis nuevo por debajo, alineando los puntos de montaje con precisión quirúrgica. Era como cambiar la cimentación de una casa sin derribar las paredes. Técnicamente complejo, exigiendo el cálculo exacto de centro de gravedad, puntos de izaje, distribución de carga. Cuando finalmente bajaron el conjunto mecánico completo sobre el chasis nuevo y los orificios de montaje se alinearon perfectamente, hubo gente en el equipo que aplaudió. Octavio, que estaba observando desde lejos, se secó los ojos discretamente con un pañuelo del bolsillo. Después vinieron los sistemas secundarios. El cableado eléctrico, que en el D8T es una maraña de cables que parece el sistema nervioso de una criatura viva, con sensores en cada componente crítico, enviando información a la central electrónica. El sistema de enfriamiento con un radiador de núcleo de aluminio del tamaño de una puerta, capaz de disipar el calor monstruoso que un motor de 15L genera cuando trabaja a carga máxima. El sistema de aire acondicionado de la cabina, porque el operador de una oruga merece trabajar con dignidad, no cociéndose a 40 degrees Celsius dentro de una caja de metal. Las orugas fueron las últimas. Las orugas de una oruga topadora son obras de ingeniería impresionantes. Cada segmento llamado eslabón pesa más de 100 kg y está conectado por pasadores de acero templado que aguantan toneladas de tensión. Reinstalar las orugas de una D8T es trabajo de equipo. 6 hombres trabajando coordinados, usando palancas, prensas hidráulicas, mazos de goma. Cuando finalmente apretaron el último tornillo, ajustaron la tensión de las orugas, llenaron todos los depósitos con aceite hidráulico nuevo y fluido de transmisión nuevo. Era un viernes por la tarde, el sol poniéndose en el horizonte. Durval miró a Mariana. ¿Quiere hacer los honores? Ella sintió que el corazón le latía a 1000. ¿De encenderla? ¡De encenderla! Usted salvó esta máquina. Es justo que sea usted.
Mariana subió a la cabina, esa cabina enorme con cristales templados y panel digital que parecía la cabina de un avión. Ajustó el asiento, se puso el cinturón de seguridad, respiró hondo, giró la llave en el encendido. El motor de arranque gimió, girando el volante del motor, comprimiendo aire en los cilindros una vez, dos veces. A la tercera, el motor arrancó. ¡Y qué sonido! Dios de mi vida, qué sonido tan maravilloso. El rugido grave de un motor diésel de 15L, esa vibración profunda que sientes en el pecho antes de escucharla con los oídos. El humo azulado saliendo del escape en los primeros segundos, mientras quema los residuos de aceite del montaje. Mariana aceleró suavemente, sintiendo el motor responder, subiendo de marcha lenta a 1200 revoluciones. El rugido, volviéndose más agresivo, más vivo. Ahí abajo, todo el mundo aplaudió. Durval, su equipo, Octavio, hasta Marco Esteban, el gerente de Caterpillar, que al principio era tan frío, estaba sonriendo. Mariana se quedó ahí sentada, manos al volante, sintiendo la vibración de la máquina bajo ella, y dejó que dos lágrimas rodaran. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de quien acababa de probarle al mundo que no toda muerte es definitiva, y a veces todo lo que una máquina condenada necesita es de alguien lo suficientemente terco como para creer que merecía una segunda oportunidad. Apagó el motor, bajó de la cabina, y cuando pisó el suelo de tierra apisonada del sitio, Durval vino a apretarle la mano de nuevo. «Mariana», dijo, «¿en serio ahora? Deberías dar clases, enseñar esto que sabes. Hay mucha gente por ahí que podría aprender de ti». Y fue en esa frase dicha, sin pensarlo mucho, que nació la idea que cambiaría el resto de su historia. Miren, mis queridos amigos, hay momentos en la vida en que uno mira hacia atrás y se da cuenta de que todo, cada error, cada acierto, cada puerta que se nos cerró en la cara, nos estaba llevando a un lugar específico. Y fue exactamente eso lo que Mariana Castillo sintió cuando 3 meses después de ver la D8T volver a funcionar en la presa El Novillo, estaba parada frente a una bodega rentada en las afueras de Hermosillo, sosteniendo una placa recién pintada que decía «Centro de Formación Técnica Mariana Castillo, Mecánica de Equipos Pesados». Pero volvamos un poquito en el tiempo para entender cómo llegamos hasta aquí. Después de que la oruga fue reconstruida y volvió a operar en la obra, y miren, volvió trabajando como si nunca hubiera parado, empujando tierra, abriendo canales, probando que una máquina bien reparada es una máquina confiable. La historia de la mecánica que salvó una D8T, condenada por 3 peritajes, comenzó a extenderse. Primero, fueron reportajes en revistas especializadas de equipos pesados. Después, vino un reportaje en el periódico de Hermosillo, hasta que una televisora regional hizo un reportaje de 15 minutos, mostrando a Mariana, explicando los defectos de fabricación, mostrando las fotos de los residuos dentro del chasis, contando toda la saga judicial. ¿Y saben qué pasó? El teléfono de su taller no paró de sonar. Llamaban dueños de ranchos queriendo que ella inspeccionara orugas antes de comprar. Llamaban empresas de terracerías queriendo consultoría técnica. Llamaban incluso concesionarias de maquinaria pesada, un poco avergonzadas, pidiéndole que le echara un ojo a equipos que estaban dando problemas y sus técnicos no podían resolver. Pero hubo una llamada específica un martes por la tarde que cambió todo. Era una mujer joven, voz un poco tímida, que se presentó como Jessica, de 22 años, residente de Bahía de Quino. «Doña Mariana», dijo vacilante, «vi el reportaje sobre usted en la tele y quería saber si usted da clases, si enseña, porque yo trabajo en un taller mecánico, pero solo me dejan hacer servicio de limpieza y organización. Dicen que las mujeres no tienen fuerza para trabajar con maquinaria pesada, pero yo sé que sí tengo. Solo necesito que alguien me enseñe».
Mariana sintió que algo se le oprimía en el pecho. Esa voz, esa voluntad, esa forma de hablar como si estuviera pidiendo disculpas por querer aprender. Ella lo conocía tan bien. Había sido exactamente así cuando tenía 15 años y le pidió a su padre que la dejara aprender a cambiar el embrague de un camión. Había sido así cuando entró en la minera y necesitó probar todos los santos días que sabía tanto como los hombres, a veces incluso más. «Jessica», respondió Mariana, «yo no doy clases, pero voy a empezar a darlas. Dame una semana y te llamo de regreso». Esa noche, Mariana apenas pudo dormir. Se quedó acostada en la oscuridad, mirando al techo, pensando en cuántas Jessicas existían por ahí. Chicas y mujeres que tenían aptitud para la mecánica, que les gustaban las máquinas, que entendían de motores, pero que nunca habían tenido oportunidad de aprender porque el taller era cosa de hombres. Pensando en cómo ella misma tuvo la suerte de tener un padre que no le importaban esos prejuicios tontos y le enseñó de la misma manera que le enseñaría a un hijo. Pensando en cuánto conocimiento había acumulado en 20 años de carrera y que podría transmitir. Al día siguiente llamó a Octavio. El viejo ingeniero atendió con esa voz ronca de quien acaba de despertar. «Mariana, ¿todo bien, muchacha? ¿Pasó algo, señor? Necesito un consejo. Estoy pensando en abrir una escuela, enseñar mecánica de equipo pesado, especialmente para mujeres». Hubo un silencio del otro lado. Después, la voz del ingeniero llegó quebrada. «Mariana, yo iba a sugerir exactamente eso. Hace 3 meses que vengo pensando que deberías enseñar. Tienes el conocimiento, tienes la historia, tienes la credibilidad ahora. ¿Y sabes qué más? Yo te ayudo. Tengo algunos contactos. Conozco gente que puede conseguir donación de herramientas, equipos usados para entrenamiento. Vamos a hacer que esto suceda». Y lo hicieron. Octavio movilizó su red de ingenieros jubilados y consiguió donaciones impresionantes. Un motor diésel Scania, viejo, pero funcional, que una transportadora iba a tirar. Una transmisión de oruga John Deere que una hacienda tenía guardada en la bodega. Herramientas manuales que las empresas tenían en exceso. Caterpillar, un poco por remordimiento de conciencia a causa del caso del D8T, donó un lote de piezas de repuesto y hasta un motor de entrenamiento. Un motor de verdad montado en una estructura metálica que podía ser desarmado y armado infinitas veces sin estropearse. Mariana usó parte del dinero que ganó con el caso judicial. Los 200,000 pesos mexicanos de indemnización fueron divididos entre ella, Octavio y el consorcio, para rentar una bodega de 300 metros y equiparla como debe ser. Mesas de trabajo, prensas hidráulicas, gato neumático de 20 toneladas, herramientas organizadas en paneles en la pared y, lo más importante, baño femenino y vestuario adecuado. Porque ella sabía cuántos talleres por ahí no tenían ni eso. Como si la mujer no necesitara dignidad básica. Difundió el primer curso gratuitamente en las redes sociales, en grupos de empleo, en comunidades. Centro de Formación Técnica Mariana Castillo ofrece curso de mecánica diésel y equipos pesados. Duración 6 meses. Plazas prioritarias para mujeres, totalmente gratuito. Hubo gente que pensó que era fraude. Nadie da un curso técnico gratis así, comentaron en las redes. Pero Mariana respondió cada comentario con paciencia. Alguien me enseñó gratis cuando yo era niña, ahora es mi turno de transmitirlo. Abrieron 20 plazas. Se presentaron 132 inscritas. 132 mujeres de 18 a 50 años de todas las historias, madres solteras buscando una profesión mejor, jóvenes recién salidas de la preparatoria, hasta una señora de 48 años que había trabajado toda su vida como empleada doméstica y siempre quiso aprender mecánica, pero nunca había tenido el valor de intentar.
Mariana seleccionó las 20 primeras, por orden de inscripción, pero prometió abrir un nuevo grupo enseguida. Jessica, la chica que había llamado pidiendo clases, fue la primera de la lista. El curso comenzó un lunes por la mañana, el sol pegando fuerte en el techo de zinc de la bodega. Mariana estaba nerviosa, nunca había dado clases en su vida. No sabía si iba a poder explicar bien, si las alumnas iban a aprender, si no iba a ser un fracaso monumental. Pero cuando vio a esas 20 mujeres entrando a la bodega, ojos brillando de expectativa, algunas con cuaderno y pluma en la mano, como si fueran a la escuela por primera vez, otras ya mirando las herramientas con esa curiosidad pura de quien quiere entender cómo funcionan las cosas, Mariana supo que iba a funcionar. «Buenos días», ella comenzó, voz un poco temblorosa, pero firme. «Mi nombre es Mariana Castillo. Trabajo con mecánica desde hace 20 años y voy a enseñarles todo lo que sé. No porque ustedes sean mujeres y necesiten probar algo, sino porque ustedes son mecánicas, solo que aún no lo saben». Y enseñó, Dios mío, cómo enseñó. Comenzó por lo básico, nomenclatura de herramientas, cómo usar un calibrador, cómo leer un manual técnico. Después fue subiendo la complejidad, funcionamiento de motor, 4 tiempos, ciclo diésel, sistema de inyección electrónica. No tenía miedo de ensuciarse las manos, literalmente. Al tercer día de clase, desarmaron juntas ese motor Scania donado, pieza por pieza, Mariana explicando la función de cada componente, dejando que las alumnas tocaran, sintieran el peso de los pistones, vieran el desgaste en los cojinetes, entendieran en la práctica lo que antes era solo teoría. Jessica era la más dedicada del grupo. Llegaba media hora antes, se quedaba hasta después de la hora haciendo preguntas. Al final del segundo mes, ya lograba diagnosticar una falla de motor solo por el sonido. ¿Escucha ese ruido metálico, maestra? Es juego en el perno de la biela, ¿verdad? Y así era. La chica había oído. El curso terminó 6 meses después, un viernes por la tarde. Hicieron una graduación sencilla en la misma bodega, con refrescos y pastel, que las propias alumnas hicieron. Mariana entregó un certificado a cada una, un certificado de verdad registrado, que valía como comprobante de curso técnico. De las 20 graduadas, 17 consiguieron empleo en menos de un mes. Jessica fue contratada por una concesionaria de orugas como mecánica asistente, la misma concesionaria que antes ni siquiera consideraba contratar mujeres. 2 abrieron su propio taller en sociedad. Una fue a trabajar en una minera en el interior, y Mariana abrió el segundo grupo, después el tercero. Le pidió ayuda a Octavio de nuevo. Consiguió una asociación con el CONALEP local para la validación de los cursos. Recibió donación de más equipos. La bodega se quedó pequeña, necesitó rentar un espacio más grande. Hoy, 3 años después del día en que cortó ese chasis de D8T y descubrió los secretos que estaban escondidos dentro, Mariana dirige una escuela técnica que ya ha formado a 147 mecánicas de equipos pesados. 147 mujeres que hoy se ganan la vida honestamente, arreglando motores diésel, reconstruyendo transmisiones, diagnosticando fallas hidráulicas. ¿Y saben lo que ella aprendió con todo esto? Que las máquinas y las personas son más parecidas de lo que uno imagina. A veces cargamos defectos que nadie ve, vicios ocultos que nacieron con nosotros, pero solo se manifiestan bajo presión. A veces somos condenados como pérdida total por quien no tuvo paciencia de mirar bien. A veces todo lo que necesitamos es de alguien que crea que valemos la pena, ser reparados, reconstruidos, salvados. Y principalmente que el conocimiento, mis queridos amigos, es la herramienta más poderosa que existe. Más poderosa que un soplete de plasma, más poderosa que una grúa de 50 toneladas.
porque el conocimiento abre puertas, derriba prejuicios, construye futuros. Esa tarde de viernes, cuando la última alumna del quinto grupo recibió el certificado y salió de la bodega sonriendo, Mariana se quedó sola un momento, mirando las herramientas organizadas, los motores de entrenamiento, los overoles colgados en el vestidor, y sonrió también, porque finalmente había entendido que salvar esa oruga fue solo el comienzo. El verdadero arreglo fue en todas esas vidas que ahora tenían dignidad, profesión, futuro. Eso, amigos, eso no tiene precio.